Hola hermanos, vamos a comenzar la primera lectura del curso sobre los sacramentos. Vamos a comenzar con oración. Padre Celestial que está en el cielo, venimos ante tu nombre, ante tu presencia en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por el poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santa Trinidad. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado de estudio y de entrar en tu palabra y conocer más de ti y tu verdad. Pido, Señor, que bendigas este curso y esa lección a todos que lo escuchen, que aprovechen de la materia que se va a dar y que los estudios sean de un tipo que da gloria a tu nombre y que edifica a tu iglesia y que hace que los hermanos que lo escuchen conozcan más de ti. Pido, Señor, que me des gracia en los estudios, en dando las lecciones. Espero, Señor, que en mi debilidad seas magnificado. Que todo eso sea tu gloria. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, pedimos esas cosas. Amén. Y hermanos, gracias por estar en la clase. En este curso se va a tratar sobre los sacramentos de Dios. Vamos a hablar sobre, primero, qué es un sacramento, los sacramentos del Antiguo Testamento, cuántos sacramentos hay bajo el Nuevo Testamento, y pues específicamente vamos a entrar en el bautismo y la Santa Cena. Bajo cada sección que he nombrado, vamos a ir en detalle sobre cada tema, enfocando sobre lo que tiene que ver con Cristo y por qué. Todo se va a basar sobre la palabra de Dios dentro de un esquema de la fe reformada. ¿Cuál es la fe verdadera? Otra vez, se va a basar sobre la palabra de Dios dentro de un esquema de la fe reformada. ¿Cuál es la fe verdadera? También vamos a ver la historia de los sacramentos tras los siglos, incluso los debates y las controversias de lo mismo. Ahora, los sacramentos solo se pueden entender bajo el pacto de gracia en su plenitud. Así que se tiene que comenzar con una breve explicación del pacto de gracia. Quiero hacer esto leyendo el Catecismo Mayor de Westminster para no entrar muy profundo al tema, ya que hay otra clase que trata con este tema. El Catecismo Mayor de Westminster nos dice así. Pregunta 30. ¿Dejó Dios a todo el género humano perecer en su estado de pecado y miseria? Respuesta. Dios no dejó perecer a todos los hombres en su estado de pecado y de miseria, en que habían caído por el quebrantamiento del primer pacto, llamado comúnmente el pacto de obras, sino que por su puro amor y misericordia libertó a sus elegidos, sacándolos de tal estado e introduciéndolos en uno de salvación por un segundo pacto, generalmente llamado el pacto de gracia. Pregunta 31. ¿Con quién fue hecho el pacto de gracia? Respuesta. El pacto de gracia fue hecho con Cristo como segundo Adán, y en él con todos los elegidos como su simiente. Pregunta 32. ¿Cómo se manifiesta la gracia de Dios en el segundo pacto? Respuesta. La gracia de Dios se manifiesta en el segundo pacto en que Dios libremente ha provisto y ofrecido a los pecadores un mediador, así como la vida y la salvación por éste, requiriendo la fe como condición para que ellos tengan parte en él, prometiendo y dando su Espíritu Santo a todos sus elegidos, obrando en ellos tanto la fe como todas las otras gracias salvadoras, capacitándolos para toda obediencia santa, como la evidencia de la verdad de su fe y de su gratitud a Dios, y como el camino que Él les ha señalado para la salvación.
Pregunta 33. ¿Ha sido el pacto de gracia administrado siempre de la misma manera? Respuesta. El pacto de gracia no ha sido administrado siempre de la misma manera, sino que la administración de él bajo el Antiguo Testamento fue diferente de aquella bajo la cual se administra en el Nuevo. Hermanos, no confundan lo que acabo de leer con esa teología errónea que se llama el dispensacionalismo, o en inglés dispensationalism. Dispensationalism o el dispensacionalismo es una teología que vino años, siglos después de este esquema de la fe reformada sobre el pacto. Y es importante saber y entender que la administración del pacto de gracia fue diferente bajo el antiguo y el nuevo, pero es un solo pacto, un solo pacto. Pregunta 34. ¿Cómo fue administrado el pacto de gracia bajo el Antiguo Testamento? Respuesta. El pacto de gracia fue administrado bajo el Antiguo Testamento por promesas, profecías, sacrificios, la circuncisión, la Pascua y otros tipos y ordenanzas, todas las cuales señalaban al Cristo que había de venir, y al mismo tiempo eran suficientes para edificar a los elegidos en la fe de un Mesías prometido, por quien tenía remisión de pecados y salvación eterna. Pregunta 35. ¿Cómo se administra el pacto de gracia bajo el Nuevo Testamento? Bajo el Nuevo Testamento, cuando Cristo, la sustancia, fue exhibido, el pacto de gracia fue y será administrado por la predicación de la palabra, por la administración de los sacramentos del bautismo y de la Santa Cena, en los que la gracia y la salvación se manifiestan con más plenitud, evidencia y eficacia a todas las naciones. Pregunta 36. ¿Quién es el mediador del pacto de gracia? Respuesta. El único mediador del pacto de gracia es el Señor Jesucristo, quien, siendo el Hijo eterno de Dios, de la misma sustancia que el Padre, igual a Él, en la plenitud del tiempo se hizo hombre, y así fue y continúa siendo Dios y hombre en dos naturalezas completas y distintas en una sola persona para siempre. Ahora, ¿qué son los sacramentos? Vamos a ver lo que la fe reformada ha dicho y confesado, y luego entramos en más detalle. Así que vamos a comenzar con los estándares de Westminster, que son más reconocidos, y luego vamos a ver dos otros estándares de las iglesias reformadas de otros países, para que se pueda ver la universalidad y la unidad en la fe reformada. Claro, se sabe que los estándares de Westminster fueron escritos en Londres, con delegados de Escocia, Irlanda y, por supuesto, Inglaterra. De la Comisión de Fe de Westminster, capítulo 26, dice así sobre los sacramentos. Párrafo primero. Los sacramentos son señales y sellos santos del pacto de gracia, instituidos directamente por Dios para representar a Cristo y a sus beneficios, y para confirmar nuestra participación en Él, y también para establecer una distinción visible entre aquellos que pertenecen a la iglesia y al resto del mundo, y para comprometerles solemnemente al servicio de Dios en Cristo conforme a su palabra. Párrafo 2. Hay en cada sacramento una relación espiritual o unión sacramental entre la señal y la cosa significada, de donde llega a suceder que los nombres y efectos del uno se atribuyen al otro. Párrafo 3. La gracia se manifiesta en los sacramentos o por ellos mediante su uso correcto.
no se confiere por algún poder que haya en ellos. La eficacia del sacramento no depende de la piedad o intención que lo administra, sino de la obra del Espíritu y de la palabra de la institución, la cual contiene junto con un precepto que autoriza el uso del sacramento, una promesa de bendición para los que los reciben dignamente. Párrafo 4. Solo hay 2 sacramentos instituidos por Cristo nuestro Señor en el Evangelio, y son el bautismo y la Santa Cena, ninguno de los cuales debe ser administrado sino por un ministro de la palabra legalmente ordenado. Los sacramentos del Antiguo Testamento, en lo que se refiere a las cosas espirituales significadas y manifestadas por ellos, eran en sustancia los mismos de nuevo. O sea, párrafo 4. Hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Voy a leer del Nuevo Testamento a Reina Valera, versión de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Vamos a leer Romanos capítulo 4, versículo 11. Romanos 4, verso 11. Dice así la palabra de Dios. Y recibió la señal de la circuncisión, el sello de la justicia de la fe que tuvo estando en la incircuncisión, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les sea contado por justicia. Claro, aquí está hablando de Abraham, que fue padre de todos los creyentes, no solo el padre de los judíos o los circuncidados, sino también para los que creen, aunque no son circuncidados. Y fíjense que dice que la circuncisión es una señal y un sello. Ahora vamos a leer Génesis 17, el libro de Génesis capítulo 17, y vamos a leer comenzando con verso 7. Y aquí en este capítulo, pues, se abre con más detalle el pacto de gracia. Y vamos a ver que el resto de la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, siempre se refiere a este capítulo de Génesis, cuando habla de promesas, de los padres, de sello y señal y tales palabras. Génesis 17, versículo 7, así dice la palabra de Dios. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y él de tu descendencia después de ti. Ahí está la promesa. Verso 10. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Hermanos, aquí nos dice edad, aquí nos dice circunstancias, dice cada varón nacido será circuncidado. Aunque no tengan fe en ese momento, no pueden expresar fe, tienen que hacerlo por señal del pacto. Hermanos, vamos a leer ahora 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, 16. Dice así la palabra de Dios. Y quiero que cuando estén leyendo todo eso, piensen lo que hemos leído brevemente en Génesis 17. 1 Corintios 10. La copa de bendición que bendecimos no es
la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Ahora capítulo 11, versículo 25, dice la palabra de Dios. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Versículo 26. Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y vamos a ver 1 Corintios de nuevo. Vamos a leer ahora versículos 1 a 4. Hemos ya apenas tratamos de la Santa Cena aquí en Corintios, en 10 y 11. Ahora vamos a ver cómo es que los sacramentos del Antiguo Testamento, en lo que se refiere a las cosas espirituales significadas y manifestadas por ellos, eran en sustancia los mismos de nuevo. Miren la conexión entre el Antiguo y el Nuevo con los sacramentos. 1 Corintios 10, 1 a 4. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que todos nuestros padres estuvieron bajo en la nube, y todos pasaron a través del mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque vivían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. El Catecismo Mayor de Westminster dice así. Pregunta 161. ¿Cómo venían a ser los sacramentos medios eficaces de salvación? Los sacramentos vienen a ser medios eficaces de salvación no por algún poder que haya en ellos, ni por virtud alguna que provenga de la piedad o intención de aquel que los administra, sino solamente por la operación del Espíritu Santo y la bendición de Cristo que los instituyó. Hermanos, vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 3. Dice así la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Semejante a ella, también la figura que se corresponde, el bautismo, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Hechos capítulo 8, versículo 13. Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 8. No, yo estaba correcto en primera vez. Perdonen hermanos. Hechos, capítulo 8, versículo 13. Hechos, capítulo 8, versículo 13. Y Simón mismo también crió, y bautizándose se juntó con Felipe, y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Ahora leamos el versículo 23. Porque veo que estás en hil de amargura y en prisiones de maldad. Hermanos, aquí es lo que significa el catecismo cuando dice que no es por virtud de la persona o la intención de la persona, es una operación del Espíritu Santo. Hay distinción también. Simón creó y se bautizó, pues fue algo externo. Porque mire, él buscaba un poder y lo quería comprar. Por eso fue rechazado por los apóstoles. Porque era malo. Y quería ganar lucro de los sacramentos. Y eso, hermanos, no se debe hacer. Pregunta 162. ¿Qué es un sacramento?
Un sacramento es una santa ordenanza instituida por Cristo en su iglesia para representar, sellar y aplicar a aquellos que están dentro del pacto de gracia los beneficios de su mediación para fortalecer y aumentar la fe y otras gracias divinas, para constreñirlos a la obediencia, para testificar y mantener el amor y comunión de los unos con los otros y para distinguirlos de los que están afuera. ¿Recuerden lo que leímos en Génesis 17? Que este pacto que Dios hizo con Abraham era para toda su descendencia, para cumplir las promesas de Dios. Recuerden eso y miremos Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39. Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39. Como he dicho, para entender los sacramentos se tiene que entender el pacto. El uno va con el otro. No se pueden divorciar. Dice la palabra de Dios. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Hermanos, no se puede escapar aquí la conexión con Génesis 17, con el pacto que Dios hizo con Abraham. Está hablando de esta promesa que está hablando, se refiere a ese pacto que Dios hizo con Abraham. Y como hizo con Abraham, hizo los hijos, los varones de Abraham. Aquí ahora Dios lo está abriendo también a las hijas. Y dice que la promesa es para vosotros, los adultos, pero también para vuestros hijos. Y para ser parte de esta promesa, hermanos, tienen que recibir el sello. Y de ser parte del pacto. Así como hizo con Abraham. No solamente para todos que están cerca, pero también para los que están lejos. Es decir, los que no eran nacidos físicamente o descendidos físicamente de Abraham. Es para los que están lejos, fuera de Israel, fuera de la linaje directa de Abraham. Así es como hemos leído en Romanos. No solamente para los circuncidados, para los incircuncidados, los gentiles. Por eso, un hijo nacido de padres cristianos debería ser bautizado. Porque es parte del pacto. Porque Dios nos manda. Y no hacerlo es pecado, hermanos. Lo repito, no bautizar a nuestros hijos es pecado. Y yo sé lo que digo, yo sé las consecuencias, es pecado. Si no bautizan a sus hijos, es pecado. Pregunta 163. ¿Cuáles son las partes de un sacramento? Las partes de un sacramento son dos. El símbolo externo y sensible, usado conforme al mandato mismo de Cristo. La otra es la gracia interna y espiritual representada por esto. Ahora, ¿qué es un símbolo externo y sensible? Un símbolo externo es algo que miramos, ¿verdad? Lo miramos externamente. Miramos el agua, miramos el pan, miramos el vino. Es un sensible, lo sentimos, ¿verdad? Cuando el agua cae sobre uno, se siente el agua. El bebé llora, el adulto se siente un poco con frío, lo que sea. Si el agua está fría, lo siente. O si está tibia, lo siente, ¿verdad? Cuando comemos el pan, podemos sentir la textura del pan en nuestra boca. Cuando tomamos el vino verdadero, se puede probar lo dulce del vino, lo amarguito del vino, se puede
pues probar el vino, el alcohol del vino, se puede saborear toda esa dulzura, esa riqueza del vino, ¿verdad? Eso es el símbolo externo y sensible de un sacramento. La otra es la gracia interna y espiritual representada por esto. Los sacramentos, si se toma por fe, si uno es cristiano, si uno está entrando al pacto, pues el Señor, el Espíritu Santo, está obrando en la persona una gracia interna y espiritual. Y esa es una obra de Espíritu que está obrando dentro de uno, que confía en el Señor y que lo está recibiendo, la Santa Cena en particular, por fe. Y es una obra de Espíritu. Esas son las dos partes de un sacramento. Pregunta 164. ¿Cuántos sacramentos instituyó Cristo en su iglesia bajo el Nuevo Testamento? Bajo el Nuevo Testamento, Cristo instituyó en su iglesia solamente 2 sacramentos: el bautismo y la Santa Cena. Son 2, hermanos. No son 3, no son 7, son 2. Un hombre no puede instituir más sacramentos, solamente Dios. Es la obra de Dios solamente. Y son 2. La iglesia de Roma está equivocada, errónea, cuando dice que hay más de 2. Todos sus otros sacramentos son innovaciones del hombre y son fraudes. Ahora, hermanos, hemos leído de los estándares de Westminster. Y esta confesión no está sola en declarar esto. Mucho antes, la Confesión de Fe Bélgica del año 1561, casi 100 años antes del Westminster, confesó lo siguiente. Artículo 33. Los sacramentos. Creemos que nuestro buen Dios, atento a nuestra rudeza y flaqueza, nos ha ordenado los sacramentos para sellarnos sus promesas y para ser prendas de la buena voluntad y gracia de Dios hacia nosotros, y también para alimentar y mantener nuestra fe, los cuales unió a la palabra del Evangelio para presentar mejor a nuestros sentidos externos tanto lo que Él nos da a entender en su palabra, como lo que Él hace interiormente en nuestros corazones, haciendo eficaz y firme en nosotros la salvación que Él nos comunica. Son signos visibles y sellos de algo interno e invisible, por medio de los cuales Dios obra en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Así pues, las señales no son vanas ni vacías para engañarnos, porque Jesucristo es su verdad, sin el cual ellas serían absolutamente nada. Además, nos contentamos con el número de sacramentos que Dios, nuestro Maestro, nos ha ordenado, los cuales no son más que 2, a saber, el sacramento del bautismo y el sacramento de la Santa Cena. La Confesión de la Iglesia de Suiza dice así, en la segunda Confesión Helvética del año 1564, 3 años después de la Confesión de Bélgica. Pregunta, ¿qué son los sacramentos? Pero los sacramentos son símbolos mistéricos o usos sacros o actos consagrados que Dios mismo ha instituido y que consisten en su palabra, en símbolos y cosas simbólicas por las cuales Él quiere mantener y renovar en la iglesia la memoria de los sublimes beneficios que Él ha aportado al hombre. Mediante la predicación y los sacramentos ha sellado Él. Además, sus promesas son manifestadas externamente, lo que Él otorga interiormente. Con ello lo hace visible y de este modo fortalece y aumenta la fe de nuestro corazón en virtud del Espíritu Santo. Por los sacramentos nos separa finalmente de los demás pueblos y religiones y nos santifica
y nos compromete solamente con Él, a la vez que nos muestra lo que Él de nosotros exige. Hemos visto ahora, hermanos, la confesión de 3 iglesias y de 3 países sobre el tema. Y eso que no tocamos la confesión de fe de los franceses, de los húngaros, de Ginebra, y de las iglesias reformadas en Alemania. Y no hemos mirado la confesión entre los de España. Todos dijeron casi lo mismo, hermanos. Hay una universalidad en la fe reformada. Se puede decir, en su palabra propia, es una fe católica verdadera. Católica no nos va a poner todos sorprendidos. Es del latín y significa universal. Significa algo que es universal. Es de todo el mundo. Que hay unidad y concordancia entre todos, ¿verdad? No es de los de Roma. Ellos no son católicos en realidad. Ahora, ¿qué vemos, hermanos? ¿Qué tienen que ver en común los sacramentos? Hay cosas que hemos leído en las confesiones de fe y hay algo común que va tras todas las confesiones de fe. Dicen esto, que los sacramentos son partes del pacto de gracia. Son partes del pacto de gracia. Son señales. Son sellos. Son instituidos por Dios. ¿Verdad? Es una obra del Espíritu Santo. Los sacramentos no son eficaces por la piedad o intención del pastor. En sí no tienen poder. También nos distingue, hace distinción entre los de Dios y del mundo. Hermanos, para entender los sacramentos en su contexto apropiado, se tiene que entender dentro del pacto de gracia. Para entender el pacto de gracia, se tiene que entender los sacramentos, mano en mano. Para negar un aspecto de los sacramentos o del pacto de gracia, es una deformación de estas doctrinas. Ahora, nuestros hermanos, y sí los voy a llamar hermanos porque lo son, nuestros hermanos bautistas están en grave error. Cuando ellos dicen que creen un pacto de gracia, pero ponen una definición a ello y niegan el pacto de gracia a sus hijos. Niegan parte del sacramento del bautismo a sus hijos. Ellos ponen otro requisito que Dios nunca mandó sobre sus hijos. Ellos dicen, mis hijos no se pueden bautizar hasta que tengan fe en Cristo, hasta que confiesen Cristo. Pero como hemos leído en Génesis 17 y en el Nuevo Testamento, así no es. El sello de bautismo no depende sobre una profesión de fe para los niños que dio hechos, la promesa por vosotros y tus hijos. ¿Por qué? Está haciendo un eco de Génesis 17.
son señales, ¿verdad? Los sacramentos son señales. Ahora, digamos que están en camino en la carretera y miran algo así, o miran algo así, ¿verdad? Yo sé que tal vez no sabe muy claro, pero eso es un símbolo de restaurante, ¿verdad? O de comida. Son tenedor, cuchillo, plato. Es un símbolo de gasolinera, ¿verdad? Petro. Si están caminando, yendo en la carretera, ¿verdad? ¿Qué miran? Miran esto, dicen, esta salida hay donde ir a comer. O en esta salida hay petro para llenar el tanque de gas. Y eso es como un señal. Y nos dice, hey, ahí nos está indicando algo. Ahora, antes de ir a sellos, quiero unir esas dos cosas bien rápido. Como parte integrales del pacto de gracia, el entendimiento completo de ambos se encuentra cuando se entiende el pacto de gracia y los sacramentos como consecuencias del anterior en su plenitud. Cuando divorciamos los sacramentos del pacto, tenemos un entendimiento incompleto e inútil. Igual cuando negamos el pacto de gracia tal y como lo confesamos, caemos en más incertidumbre de conocimiento de Dios. Un pacto requiere señales y sellos así que son necesitados y no se pueden divorciar. Así, como he explicado aquí con esos sellos, esos señales, una señal en ese sentido de los sacramentos significa que el sacramento es un señal de parte de Dios hacia nosotros, que significa su promesa, su amor, su palabra para cumplir y su obra a nosotros. La señal también nos marca como suyo y indica a todos que ha puesto su señal y de su misericordia sobre nosotros. Que es un sello. Otra vez, una ilustración. Digamos, miran unas vacas, ganados, algo así. Y atrás, parte trasero del animal, miran algo así. Miran un tipo de sello quemado en la piel de esa vaca o ese ganado. Miramos algo así y ¿qué vamos a saber? ¿Qué vamos a decir inmediatamente? Parte que le dolió al animal. Vamos a decir, ese animal tiene dueño. Y ya es propiedad de alguien y se debe dejar en paz, ¿verdad? Y mucho menos hacer un daño o robado, porque ese es el sello del dueño. Todos saben, un sello puede ser cualquier cosa, se puede ser así, un sello, lo que sea, algo para que se esté indicando que este animal pertenece a alguien. Un sello cuanto a sacramentos indica que pertenecemos a Él, a Dios. Somos de Dios y que su mano está sobre nosotros para nuestro bien. Cuando participamos en los sacramentos por fe, el sello de Dios es puesto sobre nosotros y sus promesas renovadas hacia nosotros. Es un sello que marca nuestras conciencias con sus promesas, cuales son verdaderos y amén. Coloca el nombre de Cristo sobre los que reciben los sacramentos, pero también sella la promesa de Dios con la autoridad del mismo Dios, así como un rey firmando un decreto real, y luego poniéndole su sello, imprimiéndolo con su anillo de sello. Hoy en día firmamos los documentos y luego para certificarlos como auténticos tenemos un notario que los sea. Así hace el Espíritu Santo con nosotros por medio de los sacramentos. Hermanos, vamos a leer 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, hermanos. Vamos a leer versículos 21 y 22.
capítulo 1 de 1 Corintios 21 al 22. Dice la palabra de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos pedían señal y los griegos buscaban sabiduría. Aquí en la predicación es la señal. Y como dije aquí, o dije de hoy, los sacramentos van después de la predicación. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios 1:13. Dice la palabra de Dios así. En él creísteis también vosotros al oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. En él también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora miremos versículo 14. De la promesa, que es las aras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, conexión con Génesis 17. Miren aquí. Evangelio de vuestra salvación. En él también, desde que Cristo fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál promesa? ¿Cuál promesa? La que Dios dio a Abraham. Que es la aras de nuestra herencia. ¿Cuál herencia? Otra vez, yendo a Abraham. El pacto que Dios hizo en Abraham para la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Por qué? Cristo logró la herencia que fue prometido a Abraham. Porque en Abraham iba a venir el cimiento principal, que es Cristo. Ahora vamos a leer capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Ahí, hermanos, el Espíritu Santo nos sella a Él y usa los sacramentos para sellarnos al Señor. Así que los sacramentos son señales y sellos que en las palabras del Catecismo Menor, pregunta 94, dice así. Significa nuestra unión con Cristo, nuestra participación con en los beneficios del pacto de gracia y nuestro comprometimiento de ser del Señor. Ahora vamos a leer Romanos capítulo 6, Romanos 6, versículo 4. Romanos 6, versículo 4, cual dice así. La palabra de Dios dice así. Porque hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Ahora Gálatas 3:27, Gálatas 3:27 dice la palabra de Dios. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aquí el bautismo se está utilizando como un ejemplo de señal y de sello. Ahí está, esa es la conexión que yo quería que miraran, que el bautismo nos sella y es una señal que somos de Cristo. Ahora, los sacramentos son instituidos por Dios en Cristo solamente. Un hombre no tiene deber de establecer, aumentar o quitar el número de sacramentos. Hermanos, es un pecado aumentar a los sacramentos en ese sentido. Hay gente, he oído, que quieren que se ponga aceite de unción en el agua que se va a usar para bautizar. Hermanos, eso es aumentar. ¿Dónde en la palabra de Dios
nos dijo Jesucristo que hagamos eso. No estén tomando un aspecto de una doctrina o de una práctica y mezclado con otro cuando Dios no lo mandó de esa manera. No se hace eso, hermanos. Es pecado. Tampoco deberíamos quitar de los sacramentos. No debemos aumentar ni quitar. Es decir, en la iglesia de Roma solo les dan la hostia, pero no les dan el vino. Eso es quitar. O también otro sentido de aumentar, como he dicho, mencioné hace un rato atrás, en la iglesia de Roma le encanta poner más sacramentos. Eso no se hace. Tampoco se puede establecer otros sacramentos. Dios ya lo hizo para una vez para siempre. Hay dos y ya estuvo. Bautismo, Santa Cena. La Santa Cena consiste en el pan y en vino. Vino, no jugo de uva, hermanos. Vino verdadero, vino alcohólico. ¿Ok? Más de eso adelante. Estoy picando su curiosidad para que sigan la lección. Y sí, estoy entrando en polémicas. Es necesario, hermanos. Es necesario entrar en polémicas. ¿Por qué? Porque cada sistema teológica va a insistir que ellos están en lo correcto y los otros están en lo incorrecto. Y en la Biblia dice, mira, ¿cómo vamos a ver la verdad? Por medio de estudiar y ver y probar. Y en probando hay polémicas. Cuando participamos en los sacramentos, estamos anunciando al mundo que pertenecemos a Cristo y no al reino de este mundo, si es que lo tomamos por fe. Son marcas y banderas de Dios sobre nosotros. Hermanos, los sacramentos son eficaces cuando lo tomamos con fe, cuando lo recibimos con fe. Y parte de los bebés, nosotros por fe estamos entregando nuestros bebés a ser bautizados por la fe que tenemos en las promesas de Dios hacia nuestros hijos. También es un voto de nuestra parte hacia Dios. Es una renovación del pacto y de la promesa donde contestamos como hicieron el pueblo de Israel en el libro de Esdras, cuando contestamos usando sus palabras, así haga conforme a tu palabra. Nos entregamos a Dios para seguir en sus sendas, andar en sus caminos, ir en pos de la santidad. Y hermanos, mira aquí. Los sacramentos no son eficaces por piedad o intención del pastor. Primero, quiero decir que los sacramentos solamente pueden ser administrados por un pastor ordenado legalmente. Solamente. No puede ser por alguien como yo. Yo soy licenciado. Yo estoy prohibido de administrar los sacramentos hasta que sea ordenado por la iglesia. Un miembro no lo puede hacer tampoco. Solamente un pastor ordenado. Segundo, no depende, no soy eficaz por la piedad o intención del pastor. Ahora, la piedad de uno. Hay gente que creen que yendo a otra iglesia que no es de su iglesia, de su congregación, porque mira, este pastor allá, el pastor Juan tal, él es usado por Dios de una gran manera. Dios lo usa de una gran manera a él, y el Espíritu anda allí entre ellos. Y si yo recibo la Santa Cena por él, o si yo bautizo a mis hijos por medio de él, voy a tener más gracia, más bendición. Hermanos, no, eso es asqueroso primero. Eso da náuseas. ¿Okay? Mira, cuando decimos eso, hemos caído en la plena idolatría, en plena iniquidad. ¿Okay? Eso es pecado.
Eso es no tener fe en Cristo. Eso es ir contra Cristo. Es una obra del Espíritu Santo solamente. Sabemos de solo Cristo como uno de los 5 solas. Mira, solo el Espíritu Santo. ¿Okay? El Espíritu Santo es que está obrando en los sacramentos. Es el Espíritu Santo que obra. No el hombre. No la persona que está repartiendo los sacramentos. Él no tiene algo eficaz de sí mismo que está impartiendo con los sacramentos a la persona que lo está recibiendo. No seamos idólatras, hermanos. No seamos idólatras en esto. No depende, no soy eficaz por la piedad de un pastor. No son, no. Y saquen eso de su mente, eso de su práctica. Es pura idolatría. Tenemos que dejar de esas cosas. Tampoco de la intención del pastor. Mira, a veces un pastor tal vez está en pecado, tal vez no se ha descubierto que está en pecado, y recibimos los sacramentos de ese hermano, y cuando sale que ha estado en pecado, decimos, ¿fue realmente eficaz el sacramento del bautismo o la Santa Cena? Sí, hermanos. ¿Por qué? Porque no depende del hombre, no depende de él, depende del Espíritu Santo. Y si lo recibes por fe, en eso depende. Así que, primero tiene que ser un pastor ordenado por la iglesia, no un miembro, no alguien licenciado. Tiene que ser un pastor ordenado legalmente por la iglesia. No depende de piedad ni la intención del pastor. Los sacramentos tampoco tienen poder en sí. ¿Okay? Los sacramentos son eficaces en ese momento que se está recibiendo. Después de culto, y si sobró pan y vino, adelante, tome como si cualquier pan y vino. ¿Okay? No tienen poder en sí mismos. No es algo mágico que está sucediendo, hermanos. No es algo mágico. En ese momento de administración es especial. Sí. Pero después son elementos ordinarios. Así que todo depende de la obra del Espíritu Santo y si uno tiene fe en recibirlo. Como hemos dicho, es instruido por Dios. ¿Okay? Y hacen distinción entre Dios, entre el pueblo de Dios y el mundo, ¿verdad? Cuando nosotros estamos recibiendo los sacramentos, estamos anunciando que somos de Dios. Y la gente que está visitando, que no pueden participar en los sacramentos, es una pintura viva, es algo vivo ahí en el Evangelio, de donde estamos apartando los que creen y los que no creen. Y eso es bueno hacer. En fin, los sacramentos son de Dios. Él está obrando y Él está presente. Los sacramentos no son hechos dignos o inmundos por la persona que los administra o por la persona que los recibe. Son eficaces cuando son recibidos por fe en Cristo. Aparte de esto, no son eficaces. Nosotros no contribuimos a la obra en sí. Es una obra de Dios, compartiendo su gracia a los elegidos que lo reciben. Hermanos, ya vamos a terminar y en la próxima lección continuaremos el tema entrando en más detalle sobre los sacramentos en el Antiguo Testamento. La teoría, vamos a hablar sobre la teoría del teólogo holandés que se llama Herman Witsius, y otros sobre los sacramentos que Dios dio a Adán y Eva antes de la caída en el huerto, y luego entramos al Nuevo Testamento. Hermanos, gracias por su atención y espero que haya sido de bendición para todos ustedes como ha sido para mí. Hasta luego. Gracias.